Muy buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico de los viernes. Hoy nos toca estudiar una porción que por años y años y años ha sido, se puede decir, un caballito de batalla. O sea, algo que se usa mucho para hablar de cierto tema en la Biblia. A mí me tocó hoy hablar de esta porción que es 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Pero antes me gustaría ver qué aprendimos de la semana pasada. ¿Qué se nos quedó? ¿Qué vimos que era importante? Pueden ver sus notas. Pero si usted realiza algo que la semana pasada aprendimos, a mí me anima porque puedo ver que hay avance. ¿Qué tienes ahí, Linda, que te llamó la atención? Instrucciones divinas. Instrucciones divinas se llamó el tema, sí, y con eso decíamos que ¿qué sucede cuando hay instrucciones divinas? Dios mismo viene y nos enseña para que ese amor sea genuino. Dios mismo, que hay cosas que Dios mismo nos enseña, en este caso el amor, es el tema principal que tocamos ahí la semana pasada. O sea que nadie de nosotros puede decir, pastor, es que yo no sé amar, porque la verdad que yo no he asistido a un discipulado de amar. No, esto nos lo enseña Dios a cada uno y en privado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que amemos de otra forma más que de la forma que Él ama. Porque ese es el nuevo mandamiento. Bueno, gracias. Vamos a entrar entonces a la porción de 1 de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Y en realidad, por causa de aprender bien, nos vamos a ir hasta el capítulo 5 y verso 3, solo para cerrar allí una verdad. Le puse por título, verdades que alumbran y alientan. Si tú nos estás escuchando en donde quiera que estés, te damos también la bienvenida y oramos para que Cristo sea revelado también en tu vida. ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Verdades que alumbran y alientan. Quiero hacer una nota aclaratoria al hablar el pasaje que voy a hablar hoy. Que mi intención no es en ninguna manera ser un predicador controversial. Lo que voy a hablar, lo hablo porque yo personalmente lo veo que no puede ser de ninguna otra forma, en mi punto de vista. No que no haya otra, pero en mi punto de vista yo lo veo así. Y se lo hago esa aclaración porque probablemente va a estar diferente a lo que usted lo ha oído, pero déjeme aclararle esto. Ya sabemos que en el Evangelio, en lo evangélico, nosotros hemos aprendido muchas verdades que no son verdades. Por ejemplo, ¿quién se acuerda del corito? Pasa por aquí, Señor. ¿Se acuerda? Esa no es una verdad del Evangelio, porque Cristo no anda pasando por aquí. ¿Cristo está ¿dónde? Dentro de nosotros, nos habita. Pero los cantos nos enseñaron verdades como esa. Otra es, manda el fuego, Señor. Lo cantamos con mucho ahínco, pero tampoco es una verdad del Nuevo Testamento porque se toma mezclado de cuando Elías le dijo, Señor, manda el fuego para que vea tu pueblo, etcétera, etcétera. Y la gente en el Nuevo Testamento tomamos, y digo tomamos porque yo estaba ahí también, en muchas de esas verdades que no eran tan verdades,
Y simplemente en el Evangelio tenemos que ir corrigiendo eso, porque si no, no avanzamos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Bueno, la porción de hoy es una porción de esas que tienen... ¿Cuántos comieron chile en esta noche? A ver, ¿alguien come chile? Bueno, esta tiene chile. Chile espiritual. O sea, es una porción que... Déjeme, estoy tomando el tiempo para explicar esto, para poder llegar... Mire, esta porción de 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante se usa mucho, pero se usa mucho como una porción aislada de la Biblia. O sea, aislada en el sentido no que no se usa con otros versos, pero aislada del libro. Y muy a menudo usted quizás se recuerde que en múltiples ocasiones el predicador, y quizá yo mismo, ha dicho, abran su Biblia en 1 Tesalonicenses 4, y hablamos el pasaje, y tomamos esa verdad representada ahí, como que nos lo estuviera hablando a nosotros. Ahora, en un sentido, todo lo que la Biblia dice, al final nosotros podemos ser instruidos de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque toda la Biblia es útil para instruir, para enseñar, para redarguir. Pero no podemos olvidar que hay porciones que se les hablaron primero, o que todo lo que está acá, todo, particularmente se habló primero para la gente que estaba allí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Y entonces nos ponemos detrás de los hombros de ellos y vemos esas verdades y entonces decimos, bueno, yo puedo ser edificado con esta porción. Mire, lo que quiero que veamos es esto. Hemos venido leyendo ya el capítulo 1, el 2, el 3 y la primera parte del 4. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué es lo que usted ha visto? Yo quiero saber esto. ¿Qué hemos estudiado? Está media la pregunta así, pero a ver si me ayuda. ¿Qué hemos visto? Hemos visto al apóstol Pablo escribir una carta, ¿no es cierto? Sí. ¿Y a quién le escribió esa carta? A los cristianos de Tesalónica o a los tesalonicenses. Entonces, sígame el hilo aquí, porque si no se me puede perder. Toda esta parte, hasta aquí, Pablo le habló a los tesalónicos. ¿Estoy claro en eso? Pero cuando llegamos a 1 Tesalonicenses 4:13, la verdad es que Pablo también le habló a los tesalónicos. Diga conmigo, también fue para ellos. Ahora, decir eso hace mucha diferencia en ese pasaje. Y lo vamos a leer. Ahora sí lo vamos a leer. Dice, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los tesalónicos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. ¿A quién le está hablando? No podemos olvidar que le está hablando a los tesalonicenses. Les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra vez medite en esa porción entera. Porque una cosa es que Pablo le hablara eso a los tesalonicenses, y otra muy distinta es que en la mayoría de las iglesias se habla esta porción y se dice, hermanos, eso es para hoy. Yo quiero, antes de enseñar, quiero leerles la misma porción, pero se las voy a leer en esta versión de la Biblia que se llama Modern English, inglés moderno. Esta versión la escribió este hermano que se llama Ferrar Fenton. ¿Sabe por qué es significativo esta versión? Porque el hombre gastó 50 años de su vida para traducir la Biblia de el estricto griego, hebreo, arameo, al más acertado posible, a la más acertada posible traducción. Empezó como en 1853 y terminó como en 1903. 50 años haciendo ese trabajo. Es significativo. Yo la leo y me edifico porque está buscada hallar la traducción más fiel. Ahora, ¿será la única? No, probablemente no. Todavía tenemos que comparar con otras versiones. Pero el hecho de que el hombre haya dedicado todos esos 50 años a eso, tiene peso. ¿Alguien dice amén? Se lo voy a leer, pero está en inglés, entonces voy a usar mi inglés coahuilense. Voy a leer el inglés coahuilense y se lo voy a hablar en español mexicano. Dice, misma porción, usted me puede seguir, pero escuche lo que dice en la traducción. Dice, nosotros deseamos que ustedes no sean ignorantes, hermanos. Desde ahí a mí me llama la atención que Pablo le está hablando a ellos. Nosotros deseamos que ustedes, los tesalónicos, no sean ignorantes en lo que concierne a aquellos que duermen. Cuando dice los que duermen, ¿a quién está hablando? Los que ya se murieron, los que se les murió el cuerpo. Eso es una analogía que se usa ahí, pero así la habla. Y entonces dice, para que ustedes no se entristezcan como el resto que están sin esperanza. Esa es la forma como Ferrar Fenton la tradujo. Dice, porque si nosotros creemos, otra vez, note que dice, es que el inglés, el español nomás dice, porque si creemos, pero el inglés dice, porque si nosotros creemos, y entonces ya se pone el asunto personal ahí. Y eso es lo que yo quiero que vea. Dice, porque si nosotros creemos, if we believe, dice, que Jesús murió y resucitó otra vez, así también Dios va a, por medio de Jesucristo, a restaurar con Él aquellos que están dormidos o aquellos que están durmiendo. Fíjese cómo dice. Y fíjese también que se los está hablando a ellos. Yo quiero que no pierda de vista que se los está hablando a ellos. Dice, verso 15, porque nosotros decimos esto a ustedes, otra vez, eso es clave ahí, porque no dice, nosotros decimos esto a la iglesia que va a estar aquí 2000 años después. Yo quiero que vea que habla y le dice, we say this to you. Decimos esto a ustedes.
como un mensaje del Señor. Que nosotros, otra vez, nosotros, los que estemos vivos, los sobrevivientes hasta la aparición del Señor, no vamos a preceder a aquellos que han dormido, porque el Señor mismo en command, ¿cómo se traduce eso? En voz de mando, ¿verdad? ¿Sería? En voz de autoridad, in command, eso es lo que dice, o en voz de autoridad, con la voz de un arcángel y con una señal de Dios, va a descender del cielo. Y primero, los muertos en Cristo van a resucitar otra vez. Entonces nosotros, el remanente que estemos vivos, será al mismo tiempo llevado arriba en nubes. Dice, be carried up in clouds. Clouds. Será llevado arriba en nubes. Y esto es lo que sí me llamó la atención. Para una introducción de parte del Señor hacia la eterna condición o hacia la condición eterna. No sé si captó eso. Seremos llevados junto con ellos en nubes y el Señor nos va a dar una introducción hacia la condición eterna o el ámbito eterno que nosotros decimos. La condición eterna, dice acá. Ya voy a acabar, no se desesperen. Muérdale al taco. Y entonces nosotros así siempre vamos a estar con el Señor. Y entonces nosotros siempre así vamos a estar con el Señor. Y luego el final dice, por lo tanto, therefore, consuélense uno al otro con estas verdades. Bueno, hasta ahí te leí de esa porción. Vamos a entrar ahora sí a buscar aprender de esta porción. Número 1. Ya dijimos que esta porción es una continuación. Diga conmigo, continuación. Una continuación de lo que Pablo ha venido hablando a los tesalónicos. No pierda eso de vista, porque eso ahí es clave. Ahora, mire lo que yo quiero decir. No estoy diciendo que esta porción no tiene ninguna aplicación para nosotros. Yo no digo eso, porque toda la Biblia es útil para nosotros y toda la Biblia tiene alguna enseñanza que a nosotros nos edifica. Pero no podemos dejar de vista, número 1, que Pablo está escribiendo esta carta a los tesalonicenses. También aquí encontramos que por la situación presente en aquellos tiempos, algunos de ellos estarían muriendo. ¿Quién me ayuda pensando por qué causa muchos creyentes estarían muriendo? Ajá, por causa del Evangelio, pero más específicamente porque predicar el Evangelio causaba ¿qué? ¿Qué les hacían? Persecución y los mataban. Entonces, ahora, diga, gracias a Dios que estamos en este tiempo. Pero aún hoy en otros lugares sí hay persecución, solo que nosotros gozamos de paz. Pero en el primer siglo, quiero que entendamos que la carta se escribió alrededor del año 60, más o menos por ahí. Entonces, eran tiempos muy turbulentos. Si usted lee los escritos de Josefo, el historiador, va a ver que Jerusalén estaba llena, dice él, de sicarios
que mataban a la gente así donde iban caminando en la calle, sacaban la daga y mataban ahí a alguien, escondían la daga y ni sabían. O sea, que todos se cuidaban de todos porque era un asunto terrible. Venían otros guerrilleros y saqueaban casas y ellos vivían en medio de esto y muchos hermanos estaban muriendo. Entonces, obviamente, los que quedaban vivos se sentían tristes de los que estaban muriendo. Y Pablo les habla esta carta para consolarles, que no se entristecieran como los que no tienen esperanza, porque los que habían muerto sí tienen esperanza en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, ahora, respecto a ese pasaje, tengo que hacer como un paréntesis aquí, porque nosotros estamos claros en esto, en esta verdad, que, mire, el pasaje que Jesús habló en Lucas del rico y Lázaro, ¿cuántos han oído ese pasaje? Nos enseña que cuando murió Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y cuando murió el rico fue sepultado, pero se halló en tormentos en el Hades. Y Hades no es el infierno, pero es el lugar de los muertos. Resulta que Lázaro también estaba allí, pero como en otra parte, otra sección separada, el VIP, porque estaba con Abraham. Y el rico estaba en la otra porción. Pero, diga conmigo, fue antes de Cristo. Fue antes de Cristo. Por eso fueron a ese lugar. Nosotros hoy estamos claros que, y por las palabras de Pablo que vamos a ver en un momento, que si alguien cree en Cristo y se muere, se le muere el cuerpo, ¿quién me dice a dónde va? Al ámbito espiritual. Con Cristo. Al ámbito espiritual con Cristo. Qué bien. Bueno, vamos a leer unas escrituras ahí. Filipenses 1:23, por favor. Dice, estamos en ese aspecto. ¿Qué pasa cuando a una persona se le muere su cuerpo, o lo que llama la gente se murió? Nosotros ya sabemos que solo se murió su cuerpo. Dice, este es el apóstol Pablo, Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ya estoy entre la espada y la pared, decía. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Partir significaba ¿qué? Morir. Que muriera su cuerpo para pasar al ámbito espiritual. Dice, yo quiero partir del cuerpo y estar, note, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el otro verso no lo vamos a leer, pero dice, lo otro que estoy en estrecho es que también quisiera seguirles predicando el evangelio. Pero ahí está claro que Pablo dice que él, que era un creyente en Cristo, al morir su cuerpo, él iba a estar presente a Cristo. Siguiente verso, 2 Corintios 5, 6, y ahí vamos a leer hasta el 9, ahí me lo avanzas por favor. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, diga fuerte, como nosotros. Como nosotros. Porque nosotros estamos en el cuerpo. Sí está, ¿verdad? Sí. Chequense que tenga su cuerpo ahí. Estamos en el cuerpo. Dice, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes ¿de quién? Del Señor, en el sentido de que no estamos frente a frente, porque Él nos habita en el Espíritu, pero no estamos viéndolo cara a cara como quisiéramos. A su presencia. Su presencia. Verso 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Verso 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Dígale a Pablo, no te mandes, amado Pablo. Todavía no, pero Pablo lo dice en buena onda. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y note la otra parte, y presentes al Señor. ¿Notaron eso? Sí. Ausencia del cuerpo quiere decir presentes al Señor. Hasta ahí leemos al 8, no, hasta el 9. El 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes
o presentes, serle agradable. Si agarra la onda que ausente o presente quiere decir o vivo o muerto. O sea, que si estás muerto no estás tan muerto porque le vas a agradar al Señor. Vivo o muerto le vamos a agradar al Señor. ¿Estamos? Amén. Siguiente escritura en ese tema. Mateo 17. Mateo 17 del 1 al 8. Yo voy a abrir mi Biblia para avanzar un poquito más. Mientras usted también la encuentra. 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron, dígame quiénes eran. Moisés y Elías. Ahora, ¿estaban vivos o estaban muertos? Vivos. No estaban muertos, pero Y entonces, o sea, Estaban vivos. estaban vivos. La Estaban gente vivos. creía que estaban muertos porque así también cree que cuando alguien se muere creen que está muerto. Pero la realidad es que estos estaban bien vivos. Porque mire lo que estaban haciendo. Se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Puede un muerto hablar? No, pero un vivo sí. Y el rico y Lázaro hablaban y gritaban y reconocían y pensaban y razonaban también en el otro pasaje. Entonces, verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. 3 techitos, es lo que él decía. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego nota que dice: a él oíd. ¿Por qué tuvo que decir Dios eso? Porque Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. Y entonces no es que te vas a volver, pues hay que obedecer la ley, hay que obedecer los profetas. No, Dios dijo bien claro: a él escuchen. Verso 6, y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y de ahí surge una denominación que se llama Solo Jesús, porque dicen: ves que ahí no hay ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Era otra onda. No era Moisés, no era Elías, era Jesús solo. Pero nosotros sabemos que sí hay Padre y que sí hay Hijo y hay Espíritu Santo, pero que no son 3 dioses, sino que es un solo Dios. ¿Alguien dice amén? Pero que así se manifiesta, como nosotros también somos 3: espíritu, alma y cuerpo, pero no somos 3. Imagínense el tamaño que fuera yo si fuera 3. Somos uno, diga, somos uno. Somos uno. Y la última escritura, ahí en Mateo mismo, vamos a leer el verso 22. capítulo 22, capítulo 22 y 21. 32, se me fue la mano, como dijo ahí. 22, 21. ¿No tiene? Sí. Es que está la página que 23 saliva. Ay, ahí viene ya. 21 dice. Mateo 22, 21. Vamos a ver. No me está gustando, pero vamos a leer. Deja ver primero. Que 21 hasta el 32, me fui grande. Yo creo que es ¿Será de 2 a 3? No, 21 al 22. 21, 22, oye, que fuera por el templo, no, ese ya me salí de la onda. Deja ver el 32. 32. No, olvídense, luego se los traigo.
Joe tiene la culpa. Sí, es porque Joe... Yo no puse atención ahí. Déjame ver si era en el 17, 21. No, menos. Olvídate. Ok, ahí lo dejamos. Pero el punto, ¿cuál es? Con los versos que acabamos de leer, ¿cuál es el punto? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es el punto? Que... No, pero de esto, de lo que acabamos de leer. Del cuerpo estar y no es... Sí, del cuerpo. Estamos hablando de estar o no estar en el cuerpo. ¿Cuál es el punto con todos esos versos que leímos? Bueno, lo que yo pienso de que el punto de que antes no tenían ese conocimiento de que iban directamente a la presencia. Ya después Pablo les explicaba que muertos o vivos iban a ir directamente a la presencia. Estaban en la presencia. Por eso él decía, bueno, pues ¿qué hago? ¿Si me muero o le sigo predicando? Como quiera, para mí es igual. Sí. Ese es el punto. Bueno, volvamos a Tesalonicenses. Porque nosotros estamos claros en ese entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos más Biblia que lo que ellos tenían. Amén. Para hoy tenemos estas porciones que ellos no estaban leyendo. Pero para los tesalonicenses, cuando Pablo les escribe en el capítulo 4 y versos 13 y 14, dice que los que estaban dormidos, o sea, muertos, iban a estar vivos cuando apareciera el Señor. Nota que eso es diferente de lo que nosotros entendemos por la Biblia. ¿Sí me sigue hasta ahí? ¿Me sigue? Porque nosotros tenemos claro lo que ya leímos. ¿Por qué razón allí, en ese tiempo, faltaba algo? ¿No estaba completa qué cosa? Hay misterios. Yo no sé, pero sí lo dice. Entonces, vamos a ir avanzando para poder terminar. En el verso 14 dice... de Tesalonicenses, dice que Dios va a restaurar con él a los que durmieron en él. Y luego en el verso 15 dice Pablo, nosotros les decimos a ustedes esto en palabra del Señor. Yo quiero que notes que ellos esperaban esta aparición del Señor allí, en su tiempo. Ellos no estaban pensando en la aparición del Señor de aquí a 2000 años o de aquí a cuanto se tarde después de 2000 años. Yo quiero que veas la carta, y la carta era para ellos. El Señor va a aparecer y el Señor va a restaurar con él. Les dije que la carta se escribió alrededor de ¿qué año? ¿Sí se acuerdan? 60. Un poquito antes, 60, alrededor del 60, 61, 62, 63. El asunto es que en el año 70 de nuestra era sucedió una gran catástrofe en Jerusalén, que fue una catástrofe que se había predicho, que se había profetizado, y que Jesús mismo la habló diciendo, ay de ti, Jerusalén, cuántas veces quise acogerte como la gallina guarda sus pollos bajo sus alas, pero no quisiste. Y entonces dice Jesús, cuando iba rumbo a la crucifixión o a Jerusalén, ya acercándose, él dice, tu casa va a quedar desierta. Entonces él declara este juicio, pero no es solamente el juicio que Jesús declara, sino es el juicio que Dios ya había declarado de antes. Entonces,
yo hice mi tarea, como le dije, investigué un poco sobre qué sucedió en ese tiempo, en el año 70. Obvio, nosotros que no estuvimos ahí, haga de cuenta que el año 70 para nosotros no existe. ¿Sí me explico? Es como los que dicen que el Apolo no llegó a la luna, porque no estaban ahí. Yo sé que alguien me va a decir, pero no llegó. ¿Cómo? Sí estábamos. O sea, no andaba allá, pero estaba acá en la Tierra, vigilando, echando ojo ahí cuando el satélite andaba dando vueltas allá. Pero es igualito que el año 70, los que no estuvimos ahí es de poca importancia. Pero este historiador, Josefo se llama, yo leí, agarré unos párrafos, dice, Josefo vivió, él nació como en el año 33, y entonces vivió como hasta el año 90 y algo. Y en eso él escribió gran parte de historia. Él no tiene libros en la Biblia, estos fueron historia. Todos digan historia. Que no me vaya a decir, y el hermano dijo que San Josefo y que no sé qué, no, era Josefo. Era un historiador judío, pero él escribió esto de Jerusalén y dijo que si los romanos se hubiesen tardado más en oponerse a estos villanos, los villanos que había en la ciudad, dice, la ciudad se la habría tragado la tierra al abrirse delante de ellos, o se habría inundado o habría sido destruida por los truenos, como pereció el país de Sodoma por haber la ciudad producido una generación de hombres mucho más ateos que los que sufrieron tales castigos. Fíjate, esa era la condición de Jerusalén. En otro párrafo dice Josefo, por lo tanto es Dios mismo quien está causando este incendio, el incendio, la quema de Jerusalén, este incendio para purgar la ciudad y el templo por medio de los romanos. Era Dios, pero por medio de los romanos, y va a desplumar esta ciudad. Y otro pasaje, solo que se lo cito, dice que esa gente no atendieron ni dieron crédito a las señales que eran tan evidentes y que predecían tan claramente la desolación futura, sino que como hombres chiflados, fue la palabra que usó, sin ojos para ver ni cerebros para pensar, no tuvieron en cuenta las advertencias que Dios les había hecho sobre la ciudad, que Dios les había hecho. Y luego dice, sobre la ciudad se vio una estrella que parecía una espada, así como un cometa. ¿Cuántos han visto un cometa en el cielo? Cuando yo estaba chiquito, todavía no estoy tan grande, pero cuando estaba más chiquito, en mi pueblo, pero yo me imagino que se vio en muchas partes, se vio un cometa que cada noche estaba ahí. Una listota así, estuvo pasando y pasando y pasando. Usted no se acuerda, pero mi hermana a lo mejor sí. Porque no estaba ahí. Pero dice Josefo, sobre la ciudad se vio esta estrella que era como un cometa que apareció durante un año entero y esa era en forma de espada. Pero dice, no entendieron. Ahora, ¿qué te estoy hablando? Te estoy hablando historia, no te estoy hablando Biblia ahora, te estoy hablando historia para ver toda esta calamidad que vino como el juicio sobre Jerusalén. Cuando hablamos esta porción en Tesalonicenses, este es Santiago Medina, yo estoy convencido que Pablo hablaba de la aparición del Señor Jesucristo en el año 70, porque no lo puedo ver de otra forma. Y al decir esto no lo digo con el afán de ser controversial, otra vez lo repito, no lo digo con el afán de oponerme a quien dice otra cosa, porque aparte, si uno cree de una manera o cree lo otro, esto no es cuestión de salvación, esto, el que cree en Cristo es salvo, Pero yo no puedo, cuando veo esto, que Pablo le habló a los tesalónicos y les dijo, hermanos, cuídense, les hablo esto en el mensaje del Señor, no puedo concebir que Pablo les estaba diciendo, esto va a ser allá cuando venga el Señor en el año 2000 y feria, cuando aparezca. No lo puedo concebir. Yo creo que él se estaba refiriendo
a que la venida del Señor era ese juicio, por lo menos en este pasaje. Habrá otros que hay que investigar, pero en este pasaje yo lo veo como que Pablo les hablaba de esa venida. Lo vamos a ver para completar en los versos 1 al 3 del capítulo 5, porque ahí habla de un término que usted ha oído mucho. ¿Cuántos han? Usted compléteme la frase. Como ladrón De noche. en la noche. Otra vez, como ladrón De noche. en la noche. Lo he oído mucho, ¿verdad? Sí. Hasta hicieron una película. Mis hijas, cuando yo les pasaba esa película, no papi, no me pases esa película, me asusta. Dice 5. Pero acerca de los tiempos, y tenían razón en asustarse, porque son cosas que se sacaron fuera de contexto. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Verso 2. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Leo el 3 y luego le pido que comente. Porque el 3 dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Habiendo leído esos versos, pregunto yo, ¿qué piensa usted? Pablo les habló a los tesalónicos esa porción pensando en una tribulación que va a venir en el año 2000 y feria, o les habló de algo que iba a pasar en ese tiempo. Yo creo que fue en ese tiempo. ¿Alguien más? En ese Porque tiempo. era esa carta. Es que, O sea, hermano, es hermano, que también ¿cómo se llama? Cuando los musulmanes tomaron posesión de Jerusalén. ¿en qué año sería eso? Eso fue en el año aproximadamente entre 100 y 150 años. ¿Es más para allá? Ok, todavía. Pero aquí Tito, el emperador, vino y un término que ustedes estoy seguro que han oído también, Masada. ¿Han oído ese término? Masada. Hasta hay una película, Masada. Hubo un suicidio masivo de judíos, como 900 con sus familias, sus esposas, sus niños. Dijeron, no los vamos a entregar a los romanos. Se fueron a esta montaña, se llama Masada, y buscaron 10 hombres de los más fuertes. Dijeron, todos ustedes nos matan a todos y al último se matan ustedes, y el último que quede pues se mata solo. Y así lo hicieron. Hay una película, haga un Google, porque es un suicidio de tanto sufrimiento que había, sitiada la ciudad, apedreados, tú sabes, destruido. Pero, mire, amado, capítulo 5, 1 al 3, es imposible querer aplicar eso para un tiempo en el tiempo de nosotros. Pero, sin embargo, se ha aplicado por mucho tiempo. ¿Lo puede ver? Sí. Que en muchas iglesias se habla de como ladrón en la noche, y la gente se endereza, y yo quiero que se enderece, pero no por el temor, sino por amor a Dios. Amén. Pero muchas iglesias, desgraciadamente, usan estos pasajes, no creo yo que por mal, yo no creo que por mal, sino porque así se los enseñaron. A mí así me los habían enseñado. Y yo así se los había enseñado, ni modo, pues ya. Ahora ya discúlpeme el susto, ¿no? Pues estoy tratando de que le alumbren estas verdades para que se aliente. Entonces, definitivamente
Y cuando dice que cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán como la mujer en los dolores de parto. ¿A poco no usa la gente eso para decir, hermano, hoy viene la tribulación y el anticristo? Sí. ¿Y de qué estaba hablando? ¿De aquí o de allá? Ella, a los tesalonicenses. ¿Están convencidos los demás? Porque oigo como 4 voces. Los demás están convencidos. No puede ser de otra forma. No puede ser. Mire, vamos a concluir aquí leyendo unas porciones en Mateo. Mateo capítulo 24, que es el gran capítulo. ¿De qué ha oído usted que habla Mateo 24? Destrucción. Últimos días. Sí, de los días del fin o de la gran tribulación, el fin del mundo, etc. Pero igual, amados, Mateo 24 también hablaba de allá, no de acá. Cuando dijo no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra. ¿Cuál templo hay aquí? Si el templo estaba allá. Eso es lo que vamos a leer. Mateo 24, primero del 1 al 4, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ven todo esto? Que si veían ¿qué? El templo y los edificios del templo. Jesús dice: de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuentan los historiadores que los saqueadores, como vieron que había mucho oro por todos lados, entonces empezaron a quitar las piedras, porque dijeron, a lo mejor hay más oro ahí escondido entre piedra y piedra. Por eso se cumplió la profecía de Jesús que dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Eso que dices, que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de tu venida? Porque él iba a venir a cumplir eso que él estaba profetizando, y del fin del siglo, que nosotros hemos interpretado eso como el fin del mundo, pero ahí simplemente dice el fin del siglo, que se puede catalogar también como el fin de la era, o el fin de un season, el fin de una estación. Entonces, leamos el siguiente, el verso 21. Sí, es 21, el 1 al 4, y luego también 24, pero el verso 21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Habrá cuándo? Entonces. ¿Cuándo dijo eso? Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. No leí los otros versos, pero usted lo ha leído. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, los que estén en el monte no regresen a sus casas. Los que estén en su casa huyan, porque va a venir tal tribulación. Y aquí dice: cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pregunto yo, ¿cuándo iba a venir esa tribulación? Antes. Sobre Jerusalén. ¿Cuándo sobre Jerusalén? En unos cuantos años. En unos cuantos años, o sea, Jesús murió de 33 años, supongo que habló esto a los 32, no sé, y a los 70, al año 70 sucedió esto. Estamos hablando de 40 años. Ve, por eso esa frase que mucha gente le tira a ver si le da, que dice: de cierto les digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y entonces nosotros buscamos poner eso acá y decimos: no, ya mero, con los judíos que se hicieron nación, y que los otros, y que acá, sí. Y nada queda, Nada. porque era para allá. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Hay otros versos, el verso 29 también dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Otra vez, porque era una gran tribulación. ¿Sabe lo bueno de esto? Para que no se me entristezca, porque siempre que hablamos de gran tribulación es como que, ay, pero diga conmigo, ya pasó. ¿Y qué dijo Jesús? No volverá a ver algo como eso. No se alegra de eso, ya debería de darle gozo, ¿no? O solo que quiere le predico la gran tribulación y le canto la de Marino, ¡mamá! ¿Se acuerdan de eso? Estaba la mamá abajo y oyó que el niño gritó arriba, ¡mamá! Y la mamá dice, ¿qué pasa? Y digo, nada más, estoy cantando la de Marino. Verso 42 al 44 y terminamos. No lo voy a leer la nuevo. 42 al 44. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero esto sabed, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, fíjese cómo dice, ustedes, no dice por tanto la iglesia que viva en aquel tiempo, sino dice por tanto ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. ¿Qué estaba hablando? Este pasaje junto con Tesalonicenses está hablando de ese evento, hermano, de esa destrucción futura de Jerusalén. Cuando ya llegamos a Tesalonicenses ya estábamos hablando muy cerquita. Y luego cuando escribieron Hebreos, por eso Hebreos ni autor tiene, porque lo podían matar. Y habla mucho de que el templo y el sacrificio iba a ser quitado. Y eso era peligroso en ese tiempo. Entonces circuló esta carta que muchos creemos que es de Pablo, pero la verdad es que ni autor le pusieron porque hablaba de mucho de esto, de esta situación. Termino entonces. Este pasaje, vuelve a Tesalonicenses y ya terminamos allí. Este pasaje en Tesalonicenses, del 4:13 en adelante, usted lo ha oído mucho predicar, y déjame decirle, usted lo ha oído predicar como la doctrina del rapto. Para empezar, esa doctrina del rapto no existe en la Biblia. El rapto no. El rapto es como otra venida adicional a la venida del Señor. Esa en la Biblia no se menciona y no se inventó hasta hace como 150 años. ¿Cómo se inventó? Una muchacha, una jovencita soñó que Jesús venía antes de la venida y que arrebataba a los suyos, y de ahí surgió la doctrina del rapto. Eso no es bíblico, no existe. Pero es muy, casi que si tuvieran tomates algunos me aventaban, porque pues dice, hermano, y entonces Cristo está en nosotros, hermano, entonces estamos en Cristo, entonces estamos seguros en Él, amén. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Entonces el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, supongo que yo estoy bien equivocado y que sí viene rapto, aunque yo le aseguro que no viene. Pero suponga usted que sí venga, pues ¿qué problema le causa? Si usted está esperándolo y está en Cristo, lo que debe de estar es en... Ahora, esto que yo le hablo, hermano, no es para que usted suelte las manceras y diga, no, pues si no hay rapto, pues ¿para qué sirva a Dios? No, y luego el amor a Dios, y luego su sacrificio en la cruz por nosotros, y luego todo el propósito divino que Él tiene para nosotros. Esto no es para que le baje, esto es para que tenga paz, para que no esté pensando en el anticristo, que de hecho el anticristo ese que han inventado es como el adjetivo también. Sí. ¿Quién es el adjetivo? El diablo. Es un inventado ahí. El anticristo tampoco existe, hermano. Sí se menciona, pero no es ese personaje que usted ha oído. Y más que todo se ha formado eso con las películas que ha visto y las canciones. Fíjese que las canciones nos han formado mucha cultura. Las canciones forman cultura. Por eso necesitamos canciones
nuevas en la verdad presente para que nos formen la cultura del reino donde vivimos ahora. Bueno, voy a terminar ahí. Este pasaje se lo habló a ellos, pero nosotros lo que podemos aprender es que nosotros estamos seguros que si alguien muere, está en Cristo. Eso es lo que él estaba asegurando, y que no tuvieran problema, que estaremos para siempre con el Señor. Hablo a cada persona que se conecta y oro que seas edificado y edificado. Otra vez repito, no he hablado esto como lo he hablado para ser un predicador controversial, sino porque yo, en mi punto de vista, veo que no hay otra forma de hablarlo, porque eso fue algo que Pablo le escribió a ellos para ese tiempo, y ahí quedamos. Saludos, mándanos tus saludos. ¿Habrá alguien que caiga a quien saludar? Isabel Banda estuvo conectada el día de hoy. Ah, Isabel, qué Ajá. bueno, Isabel. También Joel Lismérica también se Lismérica conectó, está nos mandó por- saludos. Y nada más para los que están allá en línea, que nos están acompañando, el pasaje que le faltó al pastor fue el 22, Ajá, fue Mateo 22 del 23 al 33. fíjate. Y se hablaba- me voltearon los ojos. Sí, hablaba de los 22, saduceos. qué? Corrige ese pasaje. Es 22, Mateo 22, préstame. Mateo 22 Ajá. del 23 al 33, y hablaba la pregunta que le hacían los saduceos porque no creían en la resurrección. Ah, ok. Era ese pasaje. Fíjate, es como cuando compras la loto, tenía casi todos los números que salían ahí, pero no los tenía en el orden correcto. Ya. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. A ver.